Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, doctora. Muy bien. La última vez que hemos avanzado es espondiloartropatías, ¿no? Con ustedes. Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a avanzar lupus y con eso vamos a estar cumpliendo con el cronograma, ¿ya? Con su programa, diré, perdón. Lupus. Pueden ver, ¿no? La diapositiva. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ustedes saben bien que hemos llevado diferentes enfermedades autoinmunes, hemos llevado lo que es diagnóstico sindrómico. Tienen que acordarse de lo principal, ¿no? La poliartritis, la oligoartritis o la monoartritis se estudia. Y los pacientes con esta enfermedad también, ¿no? Pueden haber empezado de esa manera. Pero aparte de ver las articulaciones, siempre hay que ver lo que son piel, faneras, para tener una idea, ¿no? De qué enfermedad pueda tener el paciente. Hasta las uñas hay que mirarles. Ahora ya saben que el examen físico, el interrogatorio, tiene que ser muy minucioso en reumatología, ¿no? Y esta es otra gran patología que es lupus eritematoso sistémico, que le sigue en prevalencia, ¿no? A lo que es la artritis reumatoide. El lupus eritematoso sistémico, a diferencia de lo que es la artritis reumatoide, generalmente es una enfermedad un poco más agresiva, ¿no? Porque tiene compromiso sistémico en mucha más frecuencia que una enfermedad como la artritis reumatoide, que más es compromiso a nivel de las articulaciones, de la membrana sinovial y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos definir al lupus? Es una enfermedad de tejido conectivo de etiología desconocida, multisistémica, caracterizada por alteraciones de respuesta inmunológica con producción de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos celulares. El lupus viene del latín lobo, que significa ulceraciones eritematosas facial, ¿no? Porque llevaba el aspecto de un lobo, digamos, las lesiones que tenía en la piel, las llagas en la boca, y está caracterizada por periodos de remisión, recaídas crónicas y agudas. Ahora, normalmente la edad de comienzo puede ser en la niñez también. Yo que he hecho un rote por el Casa Cuna en Buenos Aires, es donde atienden generalmente casos reumatológicos infantiles. He visto niños con lupus, ¿no? Niñitas con lupus. Es muy triste cuando empieza a edad temprana, es de muy mal pronóstico. Entonces, en promedio, normalmente se presenta entre los 29 y 32 años, ¿no? Es más frecuente en las mujeres, se atribuye a una etiología hormonal. Entonces, ustedes vean, ¿no? Que es más frecuente por ese supuesto motivo en mujeres. Aunque ustedes ya saben, todas las enfermedades autoinmunes, muchas veces no se sabe, digamos, cuál es la causa, ¿no? Realmente que la produce. Tiene influencias étnicas, en raza negra y china es más frecuente. Influencias socioeconómicas, formas clínicas más graves en grupos sociales con peores condiciones económicas. Eso marca, ¿no? Un pronóstico muy pobre en el paciente, porque mientras más pobre sea, mientras más poco entendimiento tenga de su enfermedad, tendrá complicaciones más severas, ¿no? Porque no va a descuidar su salud, no va a hacer el tratamiento adecuado y todo eso, ¿no? Ahora tiene factores ambientales como la exposición de la luz, aparentemente la luz ultravioleta tiene la capacidad no solo de iniciar la enfermedad,
porque muchos pacientes, tras haberse expuesto mucho tiempo al sol, empiezan ya con el rash malar, las úlceras orales, ¿no? Y también durante la misma enfermedad, cuando ya se diagnosticó a la paciente, se tiene que cuidar de la luz ultravioleta, no solamente de la luz del sol, sino también de las lamparitas LED, ¿no? Que aparecen, los foquitos LED, porque también durante la enfermedad le puede reactivar también la enfermedad. Ahora, las infecciones, ya sea virales y en su mayor parte virales, pueden producir también, pueden desencadenar la enfermedad. Factores hormonales por los estrógenos, por eso es más frecuente en mujeres, pero como todo, ¿no? Cuando las mujeres se enferman lupus, pueden tener un pronóstico muy reservado a futuro, dependiendo de su tipo, porque yo hasta ahora comprendo que cada paciente tiene un tipo genético para responder a la enfermedad. Algunos pueden estar toda su vida sin brotarse mucho, en el caso de lupus, sin enfermarse mucho, pero otros que realmente, a pesar del tratamiento, a pesar del seguimiento, no van bien, ¿no? Entonces, ahora, es más frecuente en mujeres por los estrógenos, pero cuando los hombres se enferman lupus, créanme que les va muy mal. Hacen compromiso renal más frecuentemente, hacen mucha vasculitis. Es un problema cuando los varones son los que tienen lupus. Ahora, también se ha visto una especie de lupus light, digamos, en exposición ocupacional a metales pesados, cadmio, mercurio, oro, silice, pesticidas, polvinilo, medicamentos, procainamida, hidralazina, clorpromacina, isoniazida, propilutiuracilo y anticonvulsivantes, ¿no? Se ha visto que pueden desencadenar un lupus o producir una especie de lupus light que no es precisamente un lupus sistémico. Ahora, los implantes de silicón también, para hacerse agrandar, ¿no? Los senos, se ha visto que después de las cirugías los pacientes han hecho enfermedades autoinmunes. Eso no solo está relacionada con el lupus, sino también con esclerodermia y otras enfermedades, ¿no? Entonces, aparentemente el cuerpo resiente, digamos, la sustancia extraña en el cuerpo y reacciona contra él, y a veces hay un desorden, digamos, en el mecanismo autoinmune y se produce, ¿no? Pero son pocos, pero puede pasar. La desnutrición proteico-calórica también. Ahora, también esta enfermedad es muy hereditaria. Factores genéticos 10 veces más frecuente en familiares de LES que en la población general. Más en gemelos homocigotos que en heterocigotos, asociados a los antígenos HLA clase 2, HLA-DR2, DR3. Asociación de LES con enfermedades hereditarias y con deficiencia de complemento, principalmente el C2, ¿no? Ahora hay una predisposición genética a la excesiva, digamos, actividad de los linfocitos B y deficiente control de los linfocitos T. Ese sería el mecanismo, ¿no?, patológico. Hay una presencia de hipergamaglobulinemia con producción de autoanticuerpos e inmunocomplejos que mantendrían, digamos, el daño, sobre todo a nivel de los órganos. Estos son los criterios de clasificación, son los antiguos, ¿no? Miren, los 4 primeros criterios de clasificación son lesiones sin piel y faneras, rash malar, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, ¿no? Ya saben lo que es el rash malar, es un eritema fijo, plano, sobrelevado en región malar, respeta a los surcos nasogenianos, puede ser región malar, generalmente es en la parte malar, frente y mentón más puede aparecer, ¿no? En cambio, lupus discoide son placas eritematoescamosas, sobrelevadas, con queratosis adherente y descamación, dejan cicatrices atróficas a veces, ¿no? Son lesiones que ustedes seguramente en dermatología la van a ver seguido, sobre todo hay bastantes lesiones específicas, no específicas, agudas, subagudas de lupus, que ustedes van a ver en dermatología. Muchas veces nosotros, cuando no estamos seguros, le pedimos al dermatólogo que nos haga una biopsia, ¿no?, para ver si corresponde o no corresponde a lupus. Algunas de estas, como el rash malar, lupus discoide, pueden pasar a lupus sistémico, digamos, no solamente quedarse en piel.
Ahora, la fotosensibilidad es una erupción cutánea o exacerbación de, de las manifestaciones sistémicas como reacción inusual a la exposición solar, ¿no? El sol les quema como un brasero, entonces ni bien están un rato bajo una lámpara LED o expuesta al sol un rato, enseguida se ponen coloradas, ¿no? Entonces, esa sería la fotosensibilidad. Y las úlceras orales pueden ser oral, una nasofaringia, placa eritematosa, indolora en el paladar duro, observada por el médico, ¿no? Y las artritis. Las artritis en lupus no son como las artritis reumatoides no son como las artritis de las artritis reumatoides. Generalmente son dolores articulares, inflamación articular, pero no se ve mucha anquilosis en los pacientes con lupus. Ya saben lo que es la anquilosis, ¿no ve? Entonces, lo que más se ve es una hiperlaxitud, digamos, de los ligamentos, ya sea a nivel de las interfalángicas proximales, carpo, rodilla. Hay una hiperlaxitud, se llama generalmente artritis de Yacut, digamos, ¿no? No es tan agresiva. Y muchas veces solo tienen dolores nada más, artralgias, no tienen artritis. Entonces, el paciente por ese mismo motivo a veces no consulta, ¿no? No consulta y lamentablemente no les dan bolilla a lo que son los problemas en piel y flaneras y vienen directamente con estación mayor. La citis, digamos, son líquidos de pleural, cavidad pericárdica y puede ser una citis también. Muchas veces a los reumatólogos nos llaman para interconsultas de una policerositis que no se sabe, digamos, cuál es la causa. Entonces se intenta descartar el tema inmunológico, ¿no? Ahora, las alteraciones renales son manifestaciones mayores, las alteraciones neurológicas, alteraciones hematológicas y generalmente las alteraciones inmunológicas pueden estar en cualquiera, ¿no? Ya sea en manifestaciones de piel o manifestaciones mayores. Entre estas autoanticuerpos que podemos encontrar, ya saben, ¿no? El anti-DNA, el anti-RO, el anti-LA también, el factor antinuclear, pero en sus criterios de clasificación solo el anti-DNA y el anti-SM, ¿no? Ahora, el BDRL falsamente positiva, aún se recuerda aquí, ¿no? Antes era lo único que nos hacía pensar que el lupus estaba asociado a un síndrome antifosfolipídico, y es así, les cuento. El síndrome antifosfolipídico puede estar dentro de los pacientes con lupus también. Un 40% de los pacientes con lupus tienen síndrome antifosfolipídico, lo cual aumenta su mortalidad y su compromiso visceral, ¿no? Entonces, vean ustedes la hipercoagulabilidad, digamos, que se puede presentar por el síndrome antifosfolipídico. Entonces, eso puede producir mucho más cantidades de vasculitis, más actividad de lupus, y es un problema mayor, digamos, para el paciente, ¿ya? Y a veces los lúpicos que están asociados al síndrome antifosfolipídico son los que más fallecen, digamos, dentro, según la complicación que tenga, ¿ya? Bueno, el lupus es una enfermedad variable, el curso puede ser muy variable, ¿no? Impredecible también. Yo no puedo decirles, tú estás enferma de lupus, tu evolución va a ser tal, no. El lupus es una enfermedad que uno tiene que controlar mucho, porque puede tener exacerbaciones que se pueden llamar flares, digamos, actividad crónica constante, enfermedad quiescente, expresión serológica exclusiva, morbilidad por daño orgánico residual, morbilidad por infección o aterosclerosis. El tema es que, los pacientes que tienen ya lupus pueden tener, digamos, exacerbaciones durante la enfermedad, aunque estén tratadas. Entonces hay que controlarlas bien, hay que estar siempre listos para actuar en cualquier situación, digamos. El paciente lúpico
puede estar años y años bien sin ningún problema tomando su medicación de base, pero en algún momento surge algo que activa su enfermedad, ya sea un estrés, una exposición solar o una infección. Las infecciones en las lúpicas hay que cuidar que no tengan, porque eso también exacerba su enfermedad, ¿no? Entonces, puede tener también una actividad crónica constante, lo cual es más desesperante, ¿no? Porque no se sabe exactamente cómo va a debutar el paciente con lupus. Entonces, lo más fácil es que sea como un libro, ¿no? Que tenga erosión, que tenga úlceras orales, que tenga fotosensibilidad, que tenga rash malar, que tenga autoanticuerpos, todo eso, ¿no? Eso es lo más fácil. Pero a veces los pacientes no tienen nada de eso y muchas veces debutan, digamos, con un problema renal o un problema neurológico o pueden debutar directamente con un problema hematológico, ¿no? Entonces, muchas veces es esa, digamos, la situación. O debutan con una vasculitis generalizada. Nosotros hemos sacado pacientes de terapia intensiva muchas veces bajo sospecha clínica. Hemos ido a interconsultar a terapia intensiva, hemos visto al paciente. Bueno, por todos los juntando criterios, viendo qué tiene y haciendo los laboratorios autoinmunes lo más precozmente posible. Si se hace un diagnóstico adecuado, bueno, se hace el tratamiento y el paciente sale. Pacientes que se estaban dializando, digamos, que han podido hacerse una biopsia renal y se ha visto que probablemente sea por causa autoinmune, recibe el tratamiento, sale de la diálisis, pero se convierte en una enfermedad crónica, ¿no? Tiene su lupus, aparte su insuficiencia renal crónica, que en ese momento puede estar bien, pero por algún motivo, en algún momento se puede exacerbar esa lesión crónica que ya le queda al paciente, ¿ya? Entonces, vean ustedes, ahora la expresión serológica exclusiva, ya les he hablado al respecto, les he dicho, todo pedir bajo la sospecha clínica, no hay que pedirle laboratorios autoinmunes al paciente que no tiene ninguna manifestación clínica, porque después le sale un anti-DNA positivo y no sabe qué hacer, le sale un factor antinuclear positivo y no sabe qué hacer, ¿no ve? Entonces, a veces los pacientes solo tienen expresión serológica, esos hay que seguirlo en el tiempo, obviamente no se los deja así, ¿no? Ahora, si medicarlo o no medicarlo, eso es una discusión que sigue surgiendo entre los reumatólogos, en los congresos, en todo. En realidad no se sabe, digamos, ¿no? Ahora, causas de muerte en lupus generalmente son, se mueren por actividad, se mueren por infecciones, se mueren por trombosis y aterosclerosis. ¿Cuáles son los motivos más comunes de consulta de las pacientes lúpicas? Son actividad de la enfermedad, infección más actividad, toxicidad por drogas, cronicidad, enfermedades inmunológicas asociadas y enfermedades coincidentes, ¿no? Ahora, estos son los criterios de clasificación de lupus, digamos, de un lupus que no es tan grave, digamos, ¿no? Lo ideal es que lleguen así los pacientes, ya tenemos el criterio de lupus, más autoanticuerpos y ya está, ¿no? Entonces lo seguimos al paciente y lo tratamos y generalmente no le pasa nada, ¿ya? Eso es un lupus no muy grave que se puede controlar. Obviamente, ¿cómo se dice? Lo que se debe hacer, lo que se debe programar, obviamente, es que no haga ninguna manifestación mayor, digamos, ¿no? Como les he explicado, daño renal, daño neurológico son manifestaciones mayores en cualquier enfermedad, ¿no ve? Entonces, en los pacientes lúpicos, igual, ¿ya? Ahora, lesiones cutáneas específicas, por ejemplo, las específicas como el eritema malar, rash discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, pueden convertirse en lupus sistémico. A un principio están en piel, pero después pueden ser sistémicos. Acá tenemos el rash malar, ¿no? A la de la nariz,
mejillas de ambos lados y generalmente respeta el surco nasogeniano. Acá podemos ver, ¿no? Esta es una pintura de Raj Malar, miren. Alas de la nariz, mejillas, mentón, puede aparecer en la frente también y respeta el surco nasogeniano, ¿no? Ese es un Raj Malar, este es un lupus discoide. Esto es un lupus discoide también que produce también a veces alguna queratosis. Y esto es un rash discoide eritematoso atrófico. Todo esto ustedes en dermatología lo van a ver con más detalle. Y esto son unas úlceras orales que pueden aparecer en el paladar, en la orofaringe. Ahora, hay otras lesiones poco específicas o inespecíficas, digamos, la pápula urticariana, las pápulas urticarianas, la paniculitis, la alopecia y los pelos lúpicos, eritema reticulado, inespecíficas como la tromboflebitis, púrpura, lesiones necróticas, Raynaud, úlceras y lívido reticulares, ¿no? Entonces, estas lesiones también son esperables en los pacientes con lupus, pero no están, digamos, dentro de la clasificación. Y es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando ustedes saben que aparece la enfermedad de lupus en mujeres o hombres más jóvenes, entonces luchar contra una alopecia es muy complicado. Acá, esta es la típica mano lúpica, se parece un poco a la mano de dermatomiositis, pero se acordarán que las pápulas de Gottron solo se presentaban en las interfalángicas proximales y distales, ¿no ve? Pero no siempre se van a presentar ese tipo de lesiones. Pero bueno, ver lesiones en piel siempre nos tiene que ser motivo de estudio. Ahora, el compromiso musculoesquelético, artralgias, las artritis no son erosivas y el famoso artritis no erosiva de Yacoub, ¿no? Rupturas tendinosas por la hiperlaxitud y también mialgias. Ahora, esta otra complicación, que es la necrosis ósea séptica, se puede producir en el paciente, ya sea por el uso excesivo de corticoides o por la misma enfermedad, ¿no? Y generalmente la mala suerte se presenta en las caderas, en las cabezas femorales. Se reabsorben las cabezas femorales, se destruyen y muchas veces no es la artritis la que destruye esa articulación, sino es la necrosis ósea séptica. Y es un problema porque siempre llegan a prótesis de caderas. Y los pacientes, obviamente, ya les he explicado yo a ustedes que la marcha está producida por las caderas, ¿no ve? La articulación de las caderas son las principales responsables de la marcha, ¿no? Ahora imagínense cuando hay una necrosis ósea séptica a nivel de las caderas, porque esto ocurre generalmente de manera asimétrica, el paciente puede quedar en silla de ruedas. Y obviamente la osteoporosis, ¿no? Se puede presentar también en estas pacientes, ya sea por la inflamación crónica, por el uso crónico de corticoide o por la enfermedad misma. Ahora, entre el compromiso cardiovascular tenemos la pericarditis, puede haber miocarditis, arritmias, endocarditis de Eddy-Mansack, prolapso mitral, hipertensión arterial, que no son tan frecuentes, ¿no? Es más frecuente la pericarditis por la serositis. Ahora, a nivel del pulmón, puede haber derrame pleural, neumonitis lúpica, fibrosis pulmonar, síndrome de Chilkring-Luk, hemorragia alveolar. Yo les digo, el derrame pleural no es nada, puede ser crónico, se lo estudia, generalmente responde bien al tratamiento. Hablan a la neumonitis lúpica, ¿están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Pongan atención, pongan atención. Ustedes son del grupo 4, ¿no ve? Sí, doctora. Ya los conozco a ustedes. Muy bien. Entonces, yo les estaba comentando, ¿no? Que el derrame pleural es lo más, no les digo que está bien, sino que es lo más suave, que el compromiso pulmonar.
el síndrome de con la hemorragia alveolar, los pacientes se mueren, ya, eso quiero que sepan, son emergencias reumatológicas. Por suerte, complicado, porque los pacientes con neumonitis empiezan con una disnea terrible y empiezan a tener mucha fiebre, y hasta que usted está haciendo los cultivos, está buscando los motivos de por qué tiene, digamos, ese problema en el pulmón, y ya el paciente no resiste. Y la hemorragia alveolar, solo he visto una vez una hemorragia alveolar allá en Buenos Aires y realmente me ha impresionado. El paciente se ha internado en la mañana y hasta el mediodía ya no estaba. Es increíble. Ahora, el Chirkin Look es un compromiso del diversificar todas las cosas que pongo. Si hay algo que no entienden, ustedes tienen bibliografía, lo tienen que leer y después no estén reclamando si les pregunto en el examen, ¿de acuerdo? Yo se los digo, pero hay chicos que no asisten a clases. Entonces, acuérdense, el Chirkin Look es un daño a nivel del diafragma, hay una parálisis del diafragma por la enfermedad, entonces los pacientes también empiezan con una disnea. Y a veces esas lesiones a nivel del diafragma que se producen por el lupus no responden, les cuento, a los tratamientos. También se vuelve a veces un motivo de morbilidad crónica en los pacientes con lupus, ¿ya? Entonces vean ustedes, el compromiso pulmonar por eso mismo es también una manifestación mayor en el lupus, ¿ya? Ahora, temas relevantes también hay que tomar en cuenta la aterosclerosis y la infección. Realmente no se sabe cuándo está en infección el paciente, porque el mismo lupus produce a veces cuando se activa mucha fiebre, ¿no? Ahora, la aterosclerosis temprana, por la misma inflamación, uso de los medicamentos, todo, porque a veces se usa mucha cantidad de corticoide en los pacientes con lupus, mucho más todavía que en los pacientes reumatológicos que no tienen lupus, ¿ya? Es 4 a 8 veces más riesgoso que tengan un ANGOR o un infarto agudo de miocardio, 50 veces más riesgoso en mujeres jóvenes. Generalmente tienen una enfermedad cardiovascular sintomática en el 6,7 a 10%, una aterosclerosis subclínica en el 30 a 40%. Entonces, aparte de todo lo que les pasa a las pobres, tienen más riesgo de infartarse también, ¿no? Ahora, este cuadrito, bueno, es más útil, ¿no? Para que se acuerden si alguna vez están viendo internación y así aprenden un poquito también, ¿no? Lo que les estaba comentando, es muy complicado diferenciar si está activo o está infectado el paciente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La infección tiene infección, entonces probablemente la infección es lo que le gatilla el lupus, ¿no? Es un problema eso del paciente lúpico infectado. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Generalmente, cuando hay actividad lúpica versus infección, los neutrófilos pueden estar bajo en la actividad y en la infección pueden estar altos. Los linfocitos bajos en actividad y en infección pueden estar normal. Las plaquetas generalmente siempre van a estar bajas en la actividad. En cambio, en infección pueden estar al revés, altas, ¿no? Eritro alta en actividad, eritro alta también en infección, la PCR alta o normal en actividad de lupus, pero generalmente he visto altas, miren, o sea, los reactantes de fase aguda no nos ayudan mucho a diferenciar entre lo que es infección y lo que es actividad lúpica, ¿no? Y eso es algo que nos ayuda si ya tenemos una enfermedad presente, son el complemento, ¿no? El complemento puede estar alto en infecciones, pero en actividad lúpica y consumo, entonces está bajo generalmente. Y obviamente el lúpico tendrá actividad, tendrá anticuerpos y el infeccioso no, ¿no? Ahora, si la infección, digamos, ha activado su lupus, puede tener infección y puede tener anti-DNA positivo también, o sea, es complicado hacer la diferencia. Ahora, lo que sí nos ayudan, pero tardan un poco, son los cultivos, ¿no? Los pancultivos, ya saben, cultivos de todo, ya sea secreciones, ya sea
orina, sangre, hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquido pleural, de todo, ¿no? Si se pudo extraer, digamos, alguna muestra. Obviamente en infección va a salir el germen, ¿no? Siempre se cultiva por eso a los pacientes lúpicos que tienen fiebre, ¿ya? Entonces, ese pequeño cuadrito nos ayuda un poco, digamos, a ver, ¿no? El anti-DNA está alto, el complemento bajo, siempre pensar en actividad lúpica. Señales de alarma, fluctuaciones en los títulos, observar historia serológica de cada paciente. Ahora, estos son los criterios mayores, ¿no? Compromiso renal, compromiso neurológico, compromiso hematológico, compromiso inmunológico. Bueno, en realidad el compromiso inmunológico puede estar tanto en la forma leve como en la forma grave, ¿no? Y generalmente hacer el diagnóstico de cada una es importante. Darse cuenta cuando el paciente está cambiando, digamos. Siempre hablar con el paciente, conocerla bien, saber cómo es. Cuando empieza a tener un comportamiento inusual, hay que pensar ya que algo le está pasando, ¿no? El compromiso hematológico, siempre en los laboratorios de control hay que pedirle hemograma, hay que pedirle urea, creatinina y orina completa. Ese es el padre nuestro de cada control de paciente lúpico, ¿ya? Y obviamente si está tomando drogas que son hepatotóxicas, el hígado también. Muy bien. Entonces, estos son los compromisos renales que puede hacer el paciente. En un paciente, digamos, que tiene compromiso renal y no tiene edemas, nada, entonces solamente se ve el sedimento patológico, ¿no? Y cuando ya empieza a perder proteínas o tiene ya alguna célula que no corresponde, entonces ya hay que hacer el tratamiento. Consiste en modificar, obviamente, el tratamiento para que no pase a la parte sintomática, ¿no? Que puede ser síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Ahora, ¿qué es lo que hay que observar? Espectro de lesiones vasculares, glomerulares y túbulo-intersticiales, según criterios de ACR, que es con compromiso renal, que tenga una proteinuria persistente mayor a 0,5 gramos en 24 horas, o mayor a 3 tiras reactivas para albumina, ¿no? Criterios celulares, que tenga glóbulos rojos, hemoglobina, glóbulos blancos granulares de células tubulares, renales o mixtas. Responsable del 2,5% de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que requiere diálisis y trasplante. Bueno, los pacientes lúpicos pueden en algún momento su riñón ya no va a funcionar y requieren trasplante, pero también es un mal pronóstico para el paciente requerir trasplante porque generalmente la mortalidad sigue siendo alta, aun cuando se trasplanta, el riñón no le dura mucho al paciente con lupus, ¿ya? Ahora, en fases tempranas puede faltar alteraciones a nivel del sedimento urinario, puede ser el inicio insidioso, abrupto, edema, es el síntoma más común, expresión de síndrome nefrótico, que viene a ser una proteinuria mayor a 3,5 gramos al día, una hipoalbuminemia, una hiperlipidemia, edemas periféricos también se pueden presentar, orina espumosa, signo de proteinuria, ¿no ven? O puede ser también una glomerulonefritis rápidamente progresiva que duplica la creatinina sérica en el término de 3 meses. Esa manifestación va a ser más severa para el paciente. Puede tener defectos en la capacidad de concentración y puede llegar a tener una acidosis tubular renal no específicos como nocturia, signos, síntomas de insuficiencia renal crónica también. Ahora, siempre, a veces, sobre todo cuando no tiene el diagnóstico claro y también para ver en qué fase está el daño renal, se hace una biopsia renal, ¿ya? Se hace una biopsia renal. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve de utilidad determinar
severidad de la enfermedad renal, discriminar compromiso glomerular difuso o focal, identificar compromiso tubulointersticial, establecer índices de cronicidad versus actividad, ¿no? La biopsia renal es muy importante porque nos va a indicar en qué fase de daño renal está. Siempre que se pueda, se debe hacer una biopsia renal. También para saber si tiene sentido o no hacerle ya digamos, un tratamiento inmunosupresor, si es que el daño renal ya es terminal, crónico, ¿no? Ahora, cuando se rebiopsia al paciente que tiene un problema renal, ya le has biopsiado, le has hecho el tratamiento inmunosupresor, pero no responde, ¿no? Al tratamiento. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a volver a hacer el tratamiento inmunosupresor? Es complicado. Entonces, lo que se hace normalmente es rebiopsiar al paciente para saber en qué etapa está, digamos, ¿no? El daño renal. Así también para tener un justificado de decirle al paciente, mira, ya no se puede hacer nada, tu riñón ya no es rescatable, a pesar de lo dura que resulta esa palabra, pero a veces tiene que ser así. Ahora, ¿en qué casos? Como les estaba explicando, ¿no? Falta de respuesta al tratamiento, documentación morfológica de insuficiencia renal crónica, índices de cronicidad que requieren modificación de actitud terapéutica, en embarazo deseado para evaluar riesgo de agravamiento de la nefropatía. Aunque no lo crean, esto se ocurre, ¿no? No se olviden que son mujeres en edad fértil las que tienen esta enfermedad. Muchas veces no se resignan, quieren tener descendencia, quieren tener hijos, pero a veces han debutado con un problema renal, digamos, ¿no? Entonces ellos quieren saber en qué estado está su riñón para poder ver si van a soportar o no el embarazo, ¿no? Entonces es complicado para el paciente, ya que aún sabiendo cómo está su riñón, igual la paciente se puede complicar durante el embarazo o después del embarazo. Así es que siempre es un riesgo un embarazo en pacientes con lupus, sobre todo si tienen si han tenido como debut una manifestación mayor, ¿no? Entonces la biopsia nos va a dar estos 6 diagnósticos, que serían 1, nefritis lúpica mesangial mínima, clase 2, nefritis lúpica proliferativa mesangial, clase 3, nefritis lúpica focal, clase 4, nefritis lúpica difusa segmentaria o global, clase 5, nefritis lúpica membranosa, clase 6, nefritis lúpica esclerosante avanzada. Bueno, obviamente la mayoría de los lúpicos que tienen un síndrome nefrítico terrible, si les hacemos una biopsia cuando están ya con sus edemas, todo, generalmente en la biopsia salta que tienen una clase 3, una clase 4, que en la mayoría de los casos responde bien al tratamiento, ¿no? Responde al tratamiento, está bien, restabilizamos su función renal, pero no significa que el riñón vuelve a ser como antes de, digamos, que antes de que sufriera un problema renal por el lupus, ¿no? Por eso entonces es un problema, porque puede reactivarse en algún momento. Entonces con esas pacientes obviamente hay que tener más cuidado y hay que hacer un seguimiento más seguido, ¿no? Ahora, la clase 5 también responde al tratamiento, pero requiere otro tipo de tratamientos. Ahora, la clase 6 generalmente no va a responder al tratamiento. Ese riñón ya no da, digamos, ¿no? ¿Y qué le vas a hacer ya cuando ya tiene una nefritis lúpica esclerosante avanzada? Nada. Le puedes poner un biológico, le puedes poner el tratamiento que el paciente pueda pagarse, pero realmente no se puede, digamos, recuperar un riñón en ese estadio. Bueno, chicos, esto es acerca de la enfermedad de lupus. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes, doctora. Doctora, por ejemplo, si el paciente tendría un derrame pleural y generalmente como se le puede pedir estudio de este líquido, ¿aquí podríamos encontrar igual anticuerpos contra el lupus o no? El derrame pleural generalmente lo que se busca es el recuento celular, ¿no? Es igual que cualquier líquido, como el líquido cefalorraquídeo, como
como el líquido articular, interarticular, lo que se hace es recuento celular y cultivos. Generalmente dentro del líquido pleural no se busca anticuerpos. Los anticuerpos se los busca en la sangre, ¿no? Para ver si está circulando o no, si tiene o no. Está bien, doctora, gracias. Y otra pregunta más. Claro, Valeria. Dime. Si, por ejemplo, tenemos una paciente lúpica que se quiere embarazar y nos dijo, ¿verdad?, que teníamos que suspender el tratamiento por lo menos 6 meses, si no estoy mal, no me acuerdo. No. En pacientes con artritis reumatoide te dije eso, ¿no? Sí, Que cierto. se puede suspender el tratamiento 3 meses antes, incluso si es metotrexate. Ahora, si es leflunomida, 2 años antes. Ahora, el paciente lúpico que se quiere embarazar, se puede embarazar. Los tratamientos no le van a impedir, pero depende, se hace todo un score de daño acumulado, daño reciente, todo para saber si está apta o no para el embarazo. Normalmente, digamos, si solo ha tenido compromiso en piel, si solo ha tenido úlceras orales, el paciente se puede embarazar. Ahora, si ha hecho un compromiso neurológico o ha hecho un compromiso, digamos, a nivel renal, entonces ese paciente corre más riesgo. Pero igual te cuento, las pacientes lúpicas, por mucho que hagan todos los cuidados posibles, son embarazos siempre de alto riesgo y como tal deben estar controlados por ginecólogos de alto riesgo. Está bien, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Participen, ¿eh? Ahora es su oportunidad de preguntar. Después ya no van a poder. Sobre lupus, al menos solo en la pregunta, solo en el examen van a responder. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que la clase entonces les haya servido y que hayan aprendido mucho de lupus. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bueno, hasta luego, chicos. Gracias, Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.